Hoy te traigo un vídeo de 3 preguntas que me habéis dejado muy frecuentemente en los comentarios. Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo te voy a responder 3 preguntas, de hecho de 3 compañías diferentes sobre 3 situaciones complejas. En este caso yo en este vídeo lo que voy a hacer es intentar hablar de la forma más objetiva posible con lo que ha pasado con cada compañía. Primero voy a explicarte los problemas que han pasado y luego qué posibles soluciones podríamos aplicar o qué decisiones podríamos tomar en estas circunstancias con cada una de ellas para que esto te sirva no solo para estas compañías, sino también por si te sucede algo parecido con cualquier otra compañía. Como ya sabes, siempre en el canal te intento enseñar a analizar los resultados de las empresas que presentan de manera trimestral y anual, pero hay muchas veces que suceden noticias en medio o también traen actualizaciones y por eso digamos que debemos hacer el correcto seguimiento de las empresas para ver si por supuesto están en la senda apropiada. Por tanto, el primer caso que te traigo aquí es el caso de McDonald's, donde como sabes, fíjate que en el momento en el que estoy grabando este vídeo en viernes, aunque tú seguramente lo verás en domingo, la compañía lleva una caída del 1,58%. Esto no es lo grave, porque si realmente pongo el gráfico semanal, puedes ver que la compañía lleva más de una caída del 6% cuando realmente se llegó a desplomar mucho más, pasando de los $314 hasta prácticamente los 285, aunque ahora es verdad que se encuentra en los 296. ¿Qué es lo que ha pasado con la compañía para que haya tenido una caída tan severa? Bien, pues si bajamos un poquito más a las noticias y entramos, por ejemplo, en esta, puedes ver que las acciones de McDonald's caen tras un incidente en Estados Unidos. Esto fue publicado hace 2 días y justamente, de hecho, aquí están los puntos importantes de la noticia, donde nos comunican que las acciones de McDonald's cayeron en ese día un 4,3% debido al brote de E. coli vinculado a las hamburguesas que han causado la muerte de una persona y han afectado a más de 50 personas. Al mismo tiempo, McDonald's ha retirado esa hamburguesa de las zonas afectadas y está investigando junto a CDC el origen del brote que podría estar relacionado con cebollas y hamburguesas. Y también nos comentan en la noticia que este brote, el E. coli, también ha afectado a otras cadenas como Chipotle y Jack in the Box. Afectaron, por supuesto, gravemente a sus ventas y es por eso principalmente por lo que hemos visto como eso dio razón al mercado para que tumbaran en ese mismo día un 4%, aunque realmente terminó cayendo mucho más, como puedes ver aquí en el gráfico. De hecho, incluso llegó a tener una caída casi superior al 7%. Ahora mismo, a lo largo de la semana, como puedes ver, lleva una caída del 6% y parece que se está recuperando. Y aquí quizás por este tipo de noticias te podrías preguntar, ¿es o no una buena oportunidad de inversión aprovechar la caída de McDonald's? Bien, pues no siempre son oportunidades y para eso tenemos que ir a ticker cuando sucedan estas cosas. Fíjate que, por ejemplo, el caso de McDonald's, que aquí vemos la bajada, el múltiplo de la compañía está a 24,72 veces PER y Free Cash Flow a 25 veces. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de valoración, donde como sabes, esto es verdad que tarda en actualizarse, pero como ya han pasado varios días desde la caída, por supuesto, digamos que el múltiplo está algo más ajustado. Si te fijas, podemos ver la caída aquí y realmente el cambio por el precio ha pasado de 25,9, es decir, prácticamente de cotizar a 26 veces a las 24,48, 24 veces y media. Entonces, básicamente podríamos decir que sí, el descuento es ligero, pero quizás no es tan significativo. ¿Por qué? Precisamente porque si tienes analizada esta empresa, sabes que McDonald's es una empresa de mucha calidad, que por supuesto se paga un múltiplo, digamos, más alto que otras compañías debido a la recurrencia de ingresos, pero esto, por ejemplo, puede afectar a las ventas futuras dependiendo también del sentimiento de los consumidores, porque si esto se propaga más, la noticia, por supuesto, puede crear una mala imagen para la compañía y, por supuesto, los inversores pueden dar por hecho que a lo mejor el próximo trimestre pueda ser negativo, pero aquí es donde viene realmente la lógica racional que debemos aplicar
explicar. ¿Realmente McDonald's ha tenido un gran descuento como para que nos lancemos a comprarla sin más por esta caída? Pues lo cierto es que un descuento, pasar del múltiplo de 26 a 25 veces, no es tanto cuando, por ejemplo, la compañía, si miramos el histórico, fíjate que, por ejemplo, aquí en el periodo post pandemia, más o menos ha estado en el rango de 25 veces y ahora está cotizando por ese mismo rango cuando el punto más bajo ha estado en 20 veces, como puedes ver aquí, 19, 20 veces. Sin embargo, antes de la pandemia, más o menos la compañía, el múltiplo oscilaba entre las 20 y 25 veces, siendo incluso las 25 veces como el pico más alto que estaba dispuesto a pagar el mercado. Esto también tiene sentido porque, como sabes, después de la pandemia, muchos inversores buscaban compañías más resilientes, estables, predecibles y por tanto están dispuestos a pagar mayores múltiplos por este tipo de compañías. Pero no quiere decir que el múltiplo de 25 veces sea el estándar para esta compañía. De hecho, lo normal es que si la economía vuelve al crecimiento natural, obviamente muchos inversores tengan interés por otras compañías que ofrezcan una mayor rentabilidad y quizás puede ser normal que dentro del escenario estándar McDonald's pueda bajar el múltiplo de cotización hasta acercarse hasta más o menos el rango de las 20 veces, 22 veces, 23 veces, etcétera, etcétera. Por tanto, es atractivo el descuento que nos está ofreciendo ahora mismo el mercado, pasando de 26 a 24 veces. Lo cierto es que para mí no. Si es verdad que estamos hablando de una empresa resiliente que, como sabes, si invertimos a largo plazo, obviamente puedes obtener por una parte dividendos y por otra parte un crecimiento estable y moderado, pero lo cierto es que esta compañía más o menos debería estar cotizando en torno al rango de 22, 23 veces de media, es decir, a veces a 20, a veces a 25, más o menos por ahí, y ahora mismo yo considero que está cotizando en la parte alta y el descuento, por mucho que haya pasado esta noticia negativa, no justifica que realmente sea un momento para invertir en esta compañía. ¿Por qué? Porque en el próximo trimestre, donde veremos si realmente este brote ha afectado o no a las ventas de forma real, pues ahí por supuesto sí podríamos ver a lo mejor cómo, en el caso de que las ventas no hayan sido lo que esperaba el mercado, obviamente el mercado tumbará la cotización en bolsa de esta compañía. A lo mejor la baja todavía más, un 5%, un 10%, etcétera, y a lo mejor ahí, cuando ya la compañía se acerca a las 23, 22, 21, sí puede ser más interesante. Por tanto, este es el primer ejemplo que te quiero poner de una compañía que, ojo, sí es interesante para tener en el radar e invertir a largo plazo si lo que quieres es tener una cartera estable, pero por supuesto, digamos que ni mucho menos esta caída justifica que tengamos que entrar en esta compañía a lo loco, intentar invertir un gran porcentaje de nuestro patrimonio, porque por supuesto digamos que el descuento no es para tanto. Como puedes ver, precisamente sí es una caída del 6%, que es interesante, pero a largo plazo digamos que no vas a notar tanto la diferencia. La segunda pregunta que quiero contestar en este vídeo es en relación a CTS o Converge Technology Solution, que como sabes es una empresa que ya he traído en el canal, una small cap canadiense que trabaja en el sector IT y que por supuesto esta empresa ha sufrido una reestructuración de ser una empresa roll-up, es decir, de crecimientos inorgánicos, a pasar a ser una empresa de crecimiento orgánico. Por tanto, esta compañía, como sabes, y además ya te lo he explicado en vídeos anteriores, fíjate que ha tenido un sufrimiento o una caída bastante grande. Como puedes ver, el crecimiento de esta empresa fue impresionante tras la pandemia porque era una empresa, como digo, roll-up, que crecía de forma inorgánica, pero luego debido al cambio de modelo de negocio, porque se tenían que endeudar, hacer adquisiciones y eso no le gustaba al mercado, decidieron cambiar su modelo de negocio a una empresa de crecimiento orgánico. Y por supuesto, al estar reestructurándose, todo esto ha supuesto una caída bastante bestia para la compañía, incluso cotizando por debajo de los $3 canadienses, como puedes ver aquí. Ahora mismo se encuentra en los 3,25, pero fíjate que en esta semana hemos visto ya una caída del 31%, contando con la caída de hoy, que es de un 3,85%.
Por tanto, aquí tienes que saber que esta caída de la compañía es debido a la noticia de resultados preliminares que han dado el mercado, donde realmente se quedan cortos en las estimaciones que iban a dar para este tercer trimestre. Normalmente tienes que entender que muchas compañías, cuando dan resultados, a veces dan avisos preliminares. Si más o menos saben lo que van a conseguir para ese trimestre, dan un aviso de, oye, o vamos a batir los objetivos, vamos a batir el guidance, o no vamos a llegar, o vamos a llegar justos, o nos quedamos cortos, etcétera, etcétera, porque todo esto, aparte de que por exigencias del regulador están obligados a que si la compañía ya tiene esa información, tiene que notificarla al mercado, pues obviamente si ellos ya saben que no van a batir las expectativas, está bien que lo digan de manera anticipada para que el mercado sepa lo que se va a encontrar. Si nos vamos al PDF donde está la información de los datos preliminares del ejercicio fiscal 2024, tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, podemos ver estos 4 puntos de aquí que son importantes. Como el primero es que los ingresos o las expectativas de ingresos esperan que se sitúen en el rango de entre 630 millones, 631 millones, comparado en primer lugar con el guidance previo que estaba entre 636 y 658, claramente vemos que es bastante inferior, y luego fíjate que también aquí como segundo punto 710 millones en ingresos para el tercer cuarto de 2023, es decir, comparándolo con lo que consiguieron el año pasado, es decir, que se quedarían por debajo del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023, pero es que además encima esto quiere decir que todavía no habían recuperado los ingresos del año pasado, del mismo trimestre del año pasado, pero es que además encima bajan el guidance. Por tanto, esto quiere decir que ya es motivo suficiente para que caiga en bolsa. El tema es cuánto debería de caer en bolsa. Si seguimos leyendo, también vemos que no solo en ingresos da un guidance negativo, sino es que también en beneficio bruto las expectativas es de un rango de entre 158 a 158,5 millones, comparado con el rango anterior que habían dado, o guidance anterior, de entre 172 a 178, ya ves que también es inferior, y comparado con 2023, el mismo trimestre, 174 millones. Por tanto, segunda razón por la que el mercado justamente debería de hacer que la cotización en bolsa de STS baje, porque está bajando el guidance, y como sabes, digamos que el mercado es sensible a que la compañía no bata las estimaciones, y sobre todo si estamos hablando de una small cap en un mercado secundario como puede ser el canadiense, razón más que suficiente para atizarle en bolsa, y eso hay que tenerlo en cuenta. Además, en cuanto a EBITDA ajustado, las expectativas o el rango de expectativas esperan que se sitúe entre los 31,8 y 32,3, que comparado con el guidance anterior era entre 43 y 47 millones. Y fíjate que comparado con el EBITDA ajustado del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023, fíjate que es 41, es decir, tampoco se habrían recuperado, pero obviamente aquí sí las expectativas esperaban que se recuperara con respecto al año pasado, pero ahora dan un guidance inferior, lo que quiere decir que ni siquiera en EBITDA tampoco consiguen recuperarse. Piensa que para este tipo de empresa lo importante es saber también cómo se debe analizar o valorar, y en este caso para esta compañía, como es una small cap canadiense, por beneficio neto, ya que antes era una empresa de adquisiciones, estaba distorsionado, aparte que también digamos que infla la parte de, digamos, la P&L, es decir, se distorsiona porque no hay salida de caja real. Todo esto se hace sobre todo para intentar pagar los menores impuestos posibles, pero luego es verdad que esta compañía la deberíamos de analizar tanto por free cash flow o por EBITDA. En este caso ellos nos dan el ajustado, donde podemos ver los diferentes ajustes que nos ofrecen con ese EBITDA. Por tanto, aquí claramente estamos viendo, fíjate que si voy a la calculadora un segundo y de manera rápida, puedes ver que más o menos nos podemos hacer una idea de que si esta compañía se debe calcular más o menos por EBITDA, del rango bajo del guidance antiguo, que son 43 millones, y lo comparamos con el rango bajo del guidance actual, 31 millones, fíjate que 31 millones,8, esto lo dividimos entre los 43 millones, es decir, los dos rango bajo
bajos del guidance antiguo y el guidance actualizado, fíjate que realmente estamos hablando de que el guidance que han dado ahora del rango bajo de EBITDA es un 73,9% sobre el guidance anterior, o dicho de otra manera, que realmente el guidance nuevo está reducido o tiene una bajada, en este caso, del diferencial, que en este caso podría ser 26,1%. Esto quiere decir que básicamente si vemos que están bajando el mismo rango, es decir, comparamos mínimo con mínimo o el rango máximo con máximo, pues en este caso si vemos que el diferencial es del 26%, lógicamente si vamos a bolsa podemos esperar un 26% y de hecho si no contamos el 3% actual, 3 o 4% más o menos, fíjate que realmente estaría en el rango aproximadamente, sin contar con la última bajada, de ese 25-26% aproximadamente. Entonces, lógicamente aquí ha habido un ajuste del mercado que más o menos se ha ajustado al nuevo guidance, que ha sido ese 26%, lo que pasa que en mi opinión sí es verdad que se han pasado un poco de frenada, pero también hay que tener en cuenta, tal y como te he comentado ya en el canal, recuerda que estamos hablando de una small cap. Por tanto, cualquier motivo es más que suficiente para tumbar este tipo de compañías porque el mercado no tiene confianza. Y aunque es verdad que la economía parece que se está recuperando, y digamos que muchos inversores están volviendo a tener confianza en invertir en small caps y en mid caps, lo cierto es que todavía hay incertidumbre por ciertas compañías pequeñas, ya que tienen más dificultades en entornos inciertos macroeconómicos. Y antes de terminar con esta compañía, para que veas que obviamente está más o menos justificada la caída, fíjate que el último punto aquí esperan un cash flow operating activities, que en este caso es el cash flow disponible para hacer distintas actividades, pues fíjate que esperan que esté entre 48 y 49 millones, representando una conversión aproximadamente del 150% sobre el EBITDA ajustado. Y esto es importante porque, tal y como te he explicado en el canal y ya te he comentado, esta compañía realmente realiza ciertos ajustes y digamos que la parte de la P&L sale el resultado más distorsionado, por lo que realmente por beneficio neto o por PER no sería correcto valorar esta compañía. Sin embargo, por EBITDA ajustado o por free cash flow sí sería algo más apropiado. Y aquí podemos ver que esperan tener un cash flow disponible para hacer todas las cosas que necesitan, es decir, para inversiones, para innovación, para CAPEX, para recompras, para también reparto de dividendos. Todo esto pues esperan generar un 150% más de lo que van a generar de EBITDA. Entonces eso, bueno, puede ser un punto importante, aunque por supuesto en el trimestral tenemos que ver si eso es por adquirir más deuda o porque realmente hay muchas partidas no monetarias que se las apuntan de forma contable. Además, fíjate que nos comenta el CEO que aquí dice que mientras la compañía se ha mantenido más o menos conservadora con el gasto en capital, es decir, el gasto de CAPEX, que lo han controlado, particularmente en hardware, nosotros continuamos viendo un crecimiento de doble dígito en nuestra estrategia de inversión en distintas áreas como el cloud, la ciberseguridad, software y también servicios gestionados o administrativos para el tercer trimestre de 2024. Es decir, que ven cosas positivas. Y además lo interesante que también nos comentan más arriba es que los ingresos del Q3 de 2024 fueron impactados por las condiciones macroeconómicas adversas, también debido a retrasos del consumidor, o sea, retrasos a los gastos de proyectos de los clientes, lo que quiere decir que ellos esperan que sea ese gasto o para el cuarto trimestre de 2024 o potencialmente para el próximo año fiscal. Es decir, que si sumamos tanto lo que ellos están viendo como al mismo tiempo que realmente los clientes están posponiendo el gasto, la inversión en digitalización y otra serie de cosas, porque como sabes esta empresa hace distintas ramas, como puede ser ciberseguridad, como puede ser cloud, como puede ser el resto de cosas que te he comentado anteriormente. Obviamente, pues si posponen ese gasto, quiere decir que en los próximos trimestres o incluso el próximo ejercicio fiscal esos ingresos podrán llegar, que ojo, esto no quiere decir que se cancelen y por tanto es lógico que la compañía presente un guidance más bajo debido a que muchos de esos clientes están posponiendo el gasto en esos nuevos proyectos. Esto ya lo hemos visto en otras compañías y esto no quiere decir que haya menos interés por la empresa, simplemente se pospone la inversión y por tanto podemos ver que tardarán un poco más de tiempo en seguir creciendo. Por tanto, quizás, aunque no
quiero decir que esto parezca una oportunidad de inversión, lo cierto es que en estos momentos en los que hay una caída, pero el equipo directivo nos verifica que se están posponiendo esos ingresos, quiere decir que claramente llegarán en el futuro, pero ahora mismo digamos que el mercado nos está ofreciendo esta compañía con un descuento adicional del 30%, y recuerda que si vamos aquí a ticker puedes ver realmente como el múltiplo al que te está ofreciendo ahora mismo el mercado esta compañía por todo lo que ha pasado, prácticamente estamos hablando de 5 veces, en este caso no mirando el PER, sino fíjate que el EBITDA en este caso a 4 veces 75, si ajustamos incluso esta nueva caída podría ser 4 veces y media. Lo que quiere decir que realmente para ser una small cap que tiene crecimientos, que estaba buscando más o menos crecimientos orgánicos de en torno al 10%, es verdad que esta empresa no va a crecer como crecía por adquisiciones a 20, 25, 30%, pero sí es una empresa que tiene la capacidad de crecer a doble dígito y más o menos lo ha ido demostrando a medida que se ha ido reestructurando. Por tanto, esta compañía que sí puede tener un crecimiento sólido y estable en los próximos años, fíjate que la tendrías ahora mismo a 4 veces y media aproximadamente EV/EBITDA, lo que quiere decir que sería un múltiplo bastante atractivo. Y para terminar me gustaría hablarte de otra compañía que me habéis dejado en los comentarios, como es el caso de GoEasy, que también es una empresa que he analizado en el canal y como puedes ver ahora mismo en el momento que estoy grabando este vídeo ha subido un 2,56%, pero el problema que ha tenido esta empresa, fíjate que si pongo el gráfico semanal, ha caído o lleva una caída de prácticamente el 8%, incluyendo la recuperación de ahora. Es decir, realmente esta compañía a lo largo de esta semana ha caído mucho más. Fíjate que realmente partía al principio de la semana a 188. O si incluso pongo un mes, fíjate que la compañía desde los picos más altos, 188, 189, prácticamente ha tenido esta caída bastante fuerte, como puedes ver en los últimos días, debido también a una actualización previa del próximo trimestre, es decir, actualización o un aviso previo de los próximos resultados. Lo cierto es que esto también ha afectado negativamente porque ha coincidido con la bajada de precio objetivo. En este caso te traigo aquí la imagen, como puedes ver, de BMO Capital Market, que por supuesto el precio objetivo lo bajan, o puedes ver aquí, a 202 dólares canadiense, cuando realmente el precio objetivo que ellos estimaban, es decir, el precio target o el precio objetivo, que tú sabes que los analistas siempre a medida que una compañía presenta buenos resultados van subiendo el precio objetivo, pues pasa de esos 218 a 202 dólares, y por supuesto esto afecta negativamente, y aquí dicen que es por las razones de los resultados que ha presentado la compañía, que te voy a comentar a continuación. Si vamos a ver en detalle justo eso en la página web, como puedes ver aquí, han pasado dos cosas el día 21, que fue cuando presentaron que por una parte son los bonos que han emitido, es decir, aquí puedes ver la parte de tender offer, nuevos bonos también a el tipo de interés de por una parte 6%, por otra parte 4 y pico por ciento. Eso no es tan relevante, sí es verdad que es importante ver esa parte, pero digamos que yo me voy a centrar sobre todo en los datos preliminares, que ya lo tengo aquí, donde realmente hay 3 puntos claves, que por una parte uno es positivo, por otra parte uno se podría considerar como más o menos regulero y el otro se podría considerar más o menos como algo negativo. Entonces, en este caso, fíjate que la compañía prevé que el crecimiento bruto de la cartera de préstamos al consumo, recuerda que esta es una empresa financiera que por supuesto se financia ofreciendo préstamos, pues para el tercer trimestre de 2024 será de entre 235 y 265 millones de dólares. Esto es positivo porque obviamente es mejor de lo que esperaba el mercado para este tercer trimestre. Luego, aquí digamos que la parte que ha sido medio buena más o menos es que el rendimiento total de préstamos al consumo, incluyendo los productos complementarios, en el tercer trimestre de 2024 se situará, esto recuerda que es unos datos preliminares, es decir, que se espera que se sitúe entre el 33-34%, cuando realmente más o menos el equipo directivo decía que esperaba que se situara entre el 33 y 35. Por tanto, ahora digamos que el rendimiento total de los préstamos
préstamos al consumo bajaría un punto porcentual, bueno, depende de cómo lo mires, un punto, punto y medio o incluso 2 puntos porcentuales, depende del rango bajo o rango alto, pero más o menos se sigue situando en el rango que decía el equipo directivo de entre el 33 y 35%. Además, es importante que entiendas el modelo de negocio, ya que cuando normalmente el tipo de interés de un préstamo en concreto es más bajo, es porque también es, digamos, que los préstamos tienen una mayor calidad porque hay una mayor seguridad de que les devuelvan ese préstamo, precisamente porque si tú le prestas dinero a un cliente y obviamente le tienes que cobrar unos mayores tipos de interés, es, entre otras razones, porque tiene más riesgo ese cliente. También es verdad que hay otros factores que hacen que valores o asignes el tipo de interés o el rendimiento que te ofrece ese préstamo al consumo, pero obviamente si baja la media, eso quiere decir que de media la calidad de los préstamos son superiores o que los clientes, digamos, que pueden ser más resilientes o pueden ofrecer menos potenciales problemas. Por tanto, esto, lejos de ser negativo, cuando a priori parece que sí baja un punto porcentual el rendimiento, puede ser positivo a medio y largo plazo y está dentro de los objetivos del equipo directivo. Y al mismo tiempo, como último punto, las cancelaciones netas por porcentaje del promedio, esto se conoce como el net charge-off, de los préstamos brutos por cobrar al consumo, estarán entre el 8,75 y 9,75, que esto básicamente ha subido en 0,25 puntos y obviamente esto sí se puede considerar negativo porque este ratio es importante sobre todo pues para ver por una parte tanto la tasa de morosidad, también la tasa de amortizaciones, todo esto para las empresas de préstamos pues es importante vigilarlo, ya que en este caso si este tipo de compañías tienen este porcentaje demasiado elevado, puede ser un enorme riesgo para los futuros ingresos de la compañía. Por tanto, sube en 0,25, pero más o menos si miras guidance anteriores, justo el vídeo que te subí anteriormente de GoEasy, antes de estos próximos resultados del tercer trimestre, es decir, estoy hablando de los del segundo trimestre, verás que más o menos el equipo directivo decía que esperaba situar por debajo del 10% las tasas de cancelaciones netas y por tanto digamos que este rango sigue estando dentro de lo que decía el equipo directivo. Por supuesto, luego aquí nos dicen que esto puede cambiar de cara a cuando presente los resultados, los próximos resultados, y aquí nos decían por una parte que iba a ser el 7 de noviembre, si mal no recuerdo, aquí nos lo dicen que será después del cierre del mercado a 7 de noviembre, lo que quiere decir que realmente estos son unos datos preliminares que por supuesto han sido negativos, pero esto sumado a la bajada de precio objetivo que nos había dado en este caso el BMO Capital Market, pues obviamente hace que el mercado se lo haya tomado de forma más negativa. Ahora bien, aquí es donde debe estar nuestro trabajo y analizar si realmente esto tiene o no tiene sentido, es decir, si realmente es una oportunidad o está justificada esta caída. Lo cierto es que si vamos aquí a la parte otra vez de ticker, y en este caso voy a poner GoEasy para ver realmente si esto puede ser o no una oportunidad de inversión, lo cierto es que la compañía tras esta bajada, fíjate que por ejemplo recuerda que como es una empresa financiera se debería de analizar por PER o por Book Value, en este caso por PER, fíjate que está a 9 veces y recuerda que esta empresa es una empresa que te la está ofreciendo el mercado a 9 veces y es una empresa que está creciendo a más de 20%. De hecho, incluso ha habido problemas recientes en el canal que ya te he comentado, donde, por ejemplo, el gobierno canadiense ha puesto tope o limitación en las tasas o tipos de interés máximos que pueden cobrar este tipo de empresas y eso, lejos de afectar negativamente a GoEasy, ha afectado positivamente, porque le ha quitado competencia. Y además, ahora que está pasando todo esto, fíjate que la compañía prácticamente está cotizando, como te decía, justo sobre los 172 con esta última subida, pero como sabes, ticker realmente digamos que ajusta los datos más tarde y aquí como puedes ver, por ejemplo, está en 168, pero más o menos nos podemos hacer una idea de que el múltiplo de la compañía está rondando las 9 veces y media.
Por tanto, esto quiere decir que quizás puede ser una buena oportunidad cuando realmente esta compañía, si haces el seguimiento correcto desde hace años atrás, puedes ver cómo aquí realmente la media, según vemos el histórico, fíjate que de media ha estado en torno a las 10 veces o 8 o 10 veces, cuando realmente si analizas este modelo de negocio debería estar más cercano a por encima de las 13, 14 veces. ¿Por qué? Porque este modelo de negocio es mejor que la media del mercado, pero también obviamente hay que entender que esta empresa está en el mercado de Canadá, es decir, un mercado secundario donde también digamos que hay más incertidumbre y sobre todo al ser también una empresa financiera muchos inversores le atribuyen riesgos adicionales después de la crisis de 2008. Por tanto, esta empresa ahora mismo sí se podría considerar que puede estar a un múltiplo bastante atractivo, porque obviamente incluso si solamente nos ceñimos a la media histórica y esto lo tenemos en cuenta o lo damos por bueno, realmente estaría en su media histórica de 9 veces y teniendo una empresa que crece a 20%, quiere decir que nos puede ofrecer una enorme rentabilidad a largo plazo. Pero por supuesto, si con el paso del tiempo el mercado tiene además confianza con esta compañía, por tanto le podrá asignar un múltiplo superior y por tanto tendrías un mejor resultado. Y nada, estos han sido los 3 casos de las compañías de las que te quería hablar en el vídeo de hoy. Por supuesto, espero que este tipo de noticias o este tipo de vídeos pues te ayude a entender un poco más qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes mirar, qué es lo que debes analizar a la hora de que te pasen este tipo de situaciones, porque como sabes, no siempre solo digamos que el mercado siempre va a ser eficiente con los resultados de la empresa, sino que además van a pasar cosas en medio de cada trimestre y debemos tomar decisiones, ya sean resultados preliminares presentados, ya sean a lo mejor cambios de precios objetivos de diferentes bancos, empresas financieras, etcétera, ya sean por ejemplo malas noticias como puede ser el caso de McDonald's o también el caso de STS, que sean ajustes a la baja y que obviamente tengamos que ver si está justificado o correlacionado la bajada que han dado con la bajada que ha tenido el mercado. Por supuesto, espero que esto te ayude a tomar mejores decisiones de inversión y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.